Y si pueden, vayan a traer sus Biblias o si tienen sus Biblias cerca. Ustedes saben que como cristianos, el ejemplo de nuestra vida es el Señor Jesús. Amén. Él es el gran ejemplo. Él es la meta que debemos de seguir. Perdón, Él es la meta que debemos de procurar en nuestra vida. Sabemos que nos va a tomar toda una vida acercarnos un poco a ser como Él, pero Él es nuestro ejemplo. Y como nuestro ejemplo, hubo un momento donde Él pasó una etapa muy difícil siendo hombre, siendo Dios, pero siendo hombre. Y fue justamente antes de que Él muriera, antes de que Él se sacrificara por nosotros. Él sabe lo que es la tristeza, Él sabe, Él dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Él sabe lo que es la angustia de corazón. Por eso dice la palabra que Él fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Así que no hay ninguno de nosotros aquí, de verdad, no hay ninguno de vosotros aquí que pueda decir al Señor, tú no entiendes cómo me siento. Tú no comprendes cómo me siento, porque Dios Padre, primeramente, que todo lo sabe y que es creador de todo, Él lo sabe todo, pero no solamente eso, sino cuando Jesucristo vino a la tierra, Él fue tentado en todo, según nuestra semejanza. Él se hizo como tú, se hizo como yo. Y Él sabe que todos en algún momento enfrentamos algún tiempo de dolor, o de tristeza. Yo no sé cuántos de ustedes se acuerdan, en el mes de febrero aquí, un joven se suicidó tirándose ahí en el tren del metro de Lima. Y un artículo en ese entonces decía esto, en el periódico, dice, se calcula un 80% de los suicidios están motivados por padecer depresión. Trastorno que va más allá de sentirse triste. O sea, una cosa es sentirse triste y otra cosa es depresión, ¿no? Solo en el Perú, dice, hay 1.700.000 personas que padecen de esta enfermedad. Y esto estamos hablando de cifras de febrero. ¿Quién sabe las cifras ahora después de la pandemia? Los que llegan a tratarse el mal son solo 425.000 personas del total. Y unas 34.000 personas reconocen que tienen problemas, pero no toman medidas al respecto ni reciben atención médica. El 23,4% de la población adulta de Lima, escuchen, alguna vez ha deseado morir. Y 1/3 de los adolescentes considera el suicidio como una solución a sus problemas, concluye el estudio difundido por la agencia andina. Las conductas suicidas predominantes son manifestadas mayormente por mujeres, dice este estudio. Así que el sufrimiento es algo muy real, ¿no? El sufrimiento es algo muy real que está alrededor de nosotros. Muchas veces no nos damos cuenta, muchas veces no lo detectamos, o en nosotros, o en las personas. Y hace varios meses, menos de un año, yo compartí un pasaje de David que vamos a ver hoy, pero tratando de tocar otro tema, pero vamos a ver este mismo pasaje, hablando un poco de esto, hablando de los sentimientos, hablando de las desgracias que nos pueden venir, pero no es tanto que yo creo que tratemos de nuestra vida siempre compararnos unos con otros, o nos veamos unos con otros porque somos diferentes, algunos somos más fuertes, otros somos más débiles. Yo creo que ese no es el asunto, sino el asunto es ver a Jesús. ¿Qué es lo que Jesús tiene que decir al respecto? ¿Qué es lo que Jesús tiene que decir sobre este tema? Y si me acompañan a 1 Samuel 30, por favor. Este es un momento donde David no era rey todavía, pero ya había sido escogido por Dios y él sale con su ejército a batallar y está regresando a la ciudad donde vivían, que se llamaba Siclac. En 1 Samuel 30, versículos del 1 al 5, dice, cuando David
y sus hombres vinieron a Siclac al tercer día, los de Amalec habían invadido el Negev y a Siclac, y habían asolado a Siclac y le habían prendido fuego. Y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor. Pero a nadie habían dado muerte, sino se los habían llevado al seguir su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. ¿Y por qué quiero hablar de David? Porque la palabra dice que David era un hombre conforme al corazón de Dios. En muchos pasajes de la Biblia, muchas cosas que se escriben de David, también tú las puedes ver que hacían referencia al futuro rey que iba a venir, o sea, a Jesús. Así que David en este caso es un buen ejemplo en el Antiguo Testamento que podríamos decir qué debe de hacer alguien que tiene un corazón o que quiere tener un corazón conforme a Dios. Y pasan por, David regresa después de 3 días y miren, es como que tú saliste en la mañana, te despediste de tu mujer, de tu esposa, de tus hijos y vas al trabajo y bueno, en el trabajo te despiden. Mira, ¿sabes qué? No te hemos avisado con tiempo, pero este es el último día. Sé que hay leyes que no permiten eso, pero en algunos lugares no están viviendo bajo esas leyes. Así que estás despedido. No tienes beneficio, no tienes nada, ¿sabes qué? Te vas y tú sales, ¿no? Por lo menos para el hombre, ¿no? Cuando pierde el trabajo es un golpe duro. Y sale el hombre y toma el micro, no sé, caminando y de repente de lejos ve que hay un humo negro, ¿no? Que se ve de lejos y más o menos está en la dirección de su casa. Así que tú, wow, dices, ¿qué está pasando? Y cuando te acercas, ves que no puedes entrar a tu cuadra y que toda la cuadra se ha incendiado, incluyendo tu casa. Y cuando preguntas por tu esposa o por tus hijos o por la gente que vivía en esa cuadra, te dicen no sabemos qué ha pasado con ellos. Algo así, imagínate. Algo así de terrible le sucedió a David. Llegó y dice que la ciudad estaba asolada, incendiada, y no encontraron a nadie. Así que, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que sucede? Lo que sucedió acá, en el versículo 4. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron, dice, hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Las 2 mujeres de David, Ahinoam jezreelita y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel, también eran cautivas. Así que esta es la primera reacción de un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Cuál? La de un hombre, la de un ser humano. Reaccionar emocionalmente, lo cual es normal. Reaccionar emocionalmente hasta aquí no es pecado, ¿ok? Empiezan a llorar por la tristeza, por el golpe de no encontrar a su familia, de que se las han llevado. Es una fase de tristeza, es una fase de emociones, y Dios hizo así al ser humano. El mismo Salomón, en el libro de Eclesiastés, el capítulo 3, él escribe que hay tiempo para todo. Y una de las cosas que pone es tiempo de llorar. Tiempo de llorar. Hay tiempo de llorar, dijo él, y también hay tiempo de reír. ¿Qué quiere decir? Wow, yo quisiera que toda mi vida fuera risa, si podemos decirlo así. No brisa, sino risa. No toda mi vida fuera risa, fuera alegría solamente, toda mi vida fuera solamente, no sé, momentos buenos y agradables y puras buenas noticias todo el tiempo, en el trabajo, en la familia. Pero yo creo que no vives mucho tiempo para que sepas que no es así. Dicen, ¿no?, que el niño entra, el bebé entra llorando al mundo. No sé si eso fue lo que le pasó a Mateo Kiki, ¿no? Pero el bebé entra llorando al mundo. La primera manifestación es llanto. Es llanto. Así que eso es lo que sucede, ¿no? Porque ante una situación difícil o de tristeza,
es lo normal el llorar y no está mal. El versículo más corto de la Biblia, sabemos cuál es, ¿verdad? Y es cuando Lázaro muere y dice que Jesús era, y fíjate, Jesús sabía todo, ¿no? Que iba a resucitar seguramente, que Dios lo iba a levantar, pero dice la palabra que cuando Jesús oyó, dice que Jesús lloró. Jesús lloró. O sea, muchas veces el hecho que tú sepas algo no evita que tus emociones también afloren. Así que lloraron, dice, hasta que se quedaron sin lágrimas. Pero el llanto sirve justamente para desfogar las emociones, ¿no? El llanto sirve justamente, es como Dios ha hecho al ser humano. Pero después vemos que el grupo entra en otra fase, la cual sí, David no entró, pero el resto de gente que estaba con él entró. Y es esta fase de confusión. Es una fase de la cual tenemos que tener cuidado. Porque dice la primera parte del versículo 6 de 2 de Samuel 30, dice, David se angustió mucho, todos estaban angustiados, ¿verdad? Dice, y David se angustió mucho, ¿por qué? Porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Y yo creo que esta es la fase donde la mayoría de gente se queda cuando tienen que afrontar una situación difícil, un dolor, una decisión difícil. Esa yo creo que es la etapa donde la mayoría se queda y es donde tratamos de encontrar respuestas, tratamos de encontrar razones a lo que ha sucedido o tratamos de encontrar un culpable. ¿Estará bien esto o no estará bien esto? Muy bien, vamos a ver la escena, ¿no? No se olviden de la escena que nos está hablando la palabra de Dios. Se han llevado a las esposas, se han llevado a los hijos, han quemado la ciudad, lloran, están en amargura y después empiezan a preguntarse quién tiene la culpa de todo esto. Fíjate, no empezaron a pensar qué hacemos, cómo resolvemos esto, cómo salimos de esto, sino empezaron a preguntarse el por qué, quién es el culpable, por qué nos ha sucedido esto. Y fíjense que no están tratando de encontrar la solución. Es diferente esto a tratar de encontrar respuestas. Una cosa es buscar respuestas a nuestra emoción y otra cosa es buscar respuestas al problema. Son dos cosas diferentes. Usualmente solo tratamos de solucionar nuestras emociones. Ellos pensaron, ¿quién es el culpable? Y por ahí salió David, ¿no? Que era el jefe, vamos a decir, el que los había llevado con ellos 3 días para pelear. Entonces, ¿quién es el culpable, no? Y dijeron, bueno, vamos a apedrearlo, vamos a matarlo. ¿Por qué? Porque pensamos que si hacemos esto, esto nos va a hacer sentir bien. Nos va a hacer sentir bien. Pero como dijo ese gran filósofo, ¿no? La venganza nunca es buena, ¿no? La venganza nunca es buena. Entonces ellos se iban a vengar ahí de David. Se iban a vengar de David. ¿Y en qué, siendo sinceros, en qué esto iba a ayudar al problema que estaban pasando? ¿En qué? ¿En qué les iba a solucionar? ¿Qué les iba a añadir a ellos al problema que estaba pasando? Ya supongamos que hubieran hecho eso, supongamos que Dios hubiera permitido que, como la gente estaba hablando, apedrear a David, lo hayan hecho. Pero acá vemos que David es un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Por qué? Porque igual, si a mí me están tratando de apedrear, si a mí me están tratando de hacer algo, ¿qué es lo que yo voy a hacer también?
¿Mm? ¿Qué es lo que tú vas a hacer? ¿Qué es lo que yo voy a hacer? Siendo sincero, vamos, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Usualmente nosotros vamos a también a, ¿qué? A defendernos, vamos a tratar de decir algo. Y como dice Proverbios, ¿no? Que Proverbios dice que la respuesta blanda quita la ira, pero lo más probable es que uno no responda blandamente cuando la gente está tratando de atacarlo a uno. Uno se pone a la defensiva con todo. Sino más cuando a uno lo critican, ya quiere, ¿verdad?, cortar la yugular. Más cuando tu gente te está hablando de apedrearte. Así que no es, este es el asunto, que cuando estamos en momentos de dificultad, cuando estamos en momentos de opresión, cuando estamos en momentos de angustia, lamentablemente empezamos a hacer preguntas que no solucionan nada, que no solucionan nada. Y David no se puso a hacer preguntas. David no se puso a hacer preguntas. Pensamos, ¿no?, que si lo matamos vamos a desfogar nuestra ira y nos vamos a sentir mejor. Pero eso no soluciona nada el problema. Hay ciertas cosas que yo puedo decir que han sido claves, hermanos, en mi caminar cristiano, y ya las he mencionado porque son quizá cosas muy puntuales, pero aquí hay una que te la vuelvo a repetir, y si no la has escuchado, espero que te ayude. Hacer preguntas es bueno. Preguntarse uno mismo cosas es bueno, solo si son buenas preguntas. Solo si son preguntas buenas. Si no son preguntas buenas, las preguntas que yo me hago sobre la vida, sobre el por qué, sobre esto, lo otro, me van a meter más en confusión. Mis mismas preguntas me van a meter más en confusión. Y he aprendido que Dios no contesta malas preguntas. Dios no contesta malas preguntas. Te doy un ejemplo, que yo le pregunte a Dios: Dios, ¿cuánto es 2? Vamos a decir, ¿cuánto es 2 más aire? Que yo le diga a Dios, ¿no? Que yo tenga ese inquietud: Dios, ¿cuánto es 2 más aire? 2 más aire, ¿qué es eso? Porque ni siquiera doy una cantidad de aire. No, Señor, yo necesito saber, Dios, ¿por qué? ¿Cuánto es 2 más aire? Y Dios dirá: no puedo contestarte. No puedo contestarte tu pregunta. ¿Por qué? Porque no puedo contestarte tu pregunta. No hay respuesta para esa pregunta. La pregunta está mal hecha. Si me dices 2 más 3, o cuánto es, no sé, un cuarto de tantos metros lleno de aire, ¿no? Si me dices, pero si tú quieres saber cuánto es 2 más aire, Dios no te puede contestar nada. Y muchas veces hacemos preguntas en la vida que más nos van a llevar a confusión y a confusión, porque después decimos: ay, Dios no me contesta, Dios no me responde, ¿por qué Dios no me contesta? ¿Por qué Dios no me habla? No es que Él no quiera, pero está mal la pregunta. Y nuestras preguntas de la vida a veces están mal, a veces hacemos preguntas malas. ¿Por qué lo querían matar a David? Porque David era el culpable. ¿Y por qué David era el culpable? Porque ellos se preguntaron: ¿quién tiene la culpa de esto? Y la pregunta: ¿David era el culpable? Pero otra vez, si yo empiezo a preguntarme: ¿quién es el culpable? David es el culpable. ¿Por qué? Porque David es nuestro capitán y él nos llevó 3 días y esto, lo otro. Pero David no era el culpable. Hay un ejemplo, cuando puedan, lean el libro de Job, porque es muy bueno. Lean el libro de Job. Job lamenta su condición, ¿no? Todos sabemos lo que Job pasó, ¿no? Perdió todo, también le vino una tragedia, perdió sus hijos, perdió sus posesiones y perdió la salud. ¿Okay? Yo creo que nadie acá ha pasado por lo que Job pasó. Y mira en un momento lo que pregunta Job y dice:
¿por qué me dejaste nacer? Le dice a Dios. Ojalá me hubiera muerto, sin que nadie llegara a conocerme. ¡Wow! Justamente, ¿no? ¿De qué estamos hablando? De depresión, de suicidio. Seguramente Job pasó por todo eso. Y le dice a Dios, ¿por qué me dejaste nacer? Le reclama. Ojalá me hubiera muerto, dice, sin que nadie llegara a conocerme. Más me valdría no haber nacido y pasar directamente a la tumba. O sea que cuando su madre lo dio a luz, esté muerto y pase directamente a la tumba. Mis días están contados, ya están llegando a su fin. Por favor, déjame en paz. Quiero tener un momento de alegría antes de emprender el viaje sin regreso al país de las tinieblas y el desorden. ¿Mm? Eso dijo Job. A ver, ¿qué le podría haber contestado Dios a esa pregunta? ¿Por qué me dejaste nacer? Ahora, tú lees el final del libro de Job, ¿no? Tú lees el final del libro de Job y lo ves a Job bendecido, lo ves a Job disfrutando otra vez de su familia, de nietos y bisnietos, y Dios lo prospera, Dios lo bendice grandemente, ¿no? ¿Ves eso? Pero sin embargo, en el momento de angustia, él dice, ¿qué pasa si Dios le hubiera concedido el deseo? Tú no quieres, ¿por qué naciste? Me preguntas. ¿Qué en ese momento de angustia, qué respuesta le podría haber dado Dios a Job que Job quede satisfecho? Ya, por eso estoy pasando por esto. ¿Dios le contestó ahí? Dios no le contestó. Dios no le contestó. Porque es cierto, él siente lo que está sintiendo en angustia, pero Dios le contesta, no, Dios no le contesta. Y siempre cuando pasamos por momentos difíciles tratamos de buscar un culpable y ¿sabes cuál es el peligro de esto? Que esto no hizo David. David podía haber en ese momento echado, Dios, ¿por qué me has dado a esta gente que quiere apedrearme? Dios, esta gente rebelde, esta gente que no ve que yo también estoy sufriendo con ellos. David podía haberse también quejado con Dios por lo que él estaba, por esa angustia que él tenía. Él también está triste, él también está angustiado, él también está frustrado. Pero David, siendo un hombre conforme al corazón de Dios, hace otra cosa. Que yo creo que ahí es donde quizá muchos de nosotros fallamos y no hacemos, y nos quedamos en preguntas. Y yo pregunto, Señor, ¿y por qué? Señor, ¿y por qué me pasó esto? Y Señor, ¿y por qué esto? ¿Y por qué pasó lo otro? ¿Por qué pasó lo otro? Y lo que no entendemos, hermanos, muchas veces de la vida, es que, vamos a decirlo de esta forma, ¿no? Voy a usar un ejemplo personal. A ver, mi mamá falleció hace algunos años, ¿verdad? Y algunos ya de mi edad han tenido a sus padres que han fallecido, ¿no? Hace poco falleció Manuel Luzquiños y varios tenemos padres que han fallecido. Y supongamos que nos ponemos a pensar, ¿y por qué falleció? ¿Y por qué falleció mi mamá? ¿Y por qué tuvo que darle esta enfermedad? Si era tan buena, si ella te seguía. Pero, ¿y por qué al final entonces, por qué se casó con mi papá? ¿Y por qué al final mi papá se fue? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué al final llegamos al punto de quizá decirle, ¿y por qué nací yo? O sea, en realidad las preguntas no tienen sentido y no nos damos cuenta más bien que por estar preguntando esas preguntas sin sentido, dejamos de valorar todo aquello que Dios me bendijo a causa de eso. Todo aquello que Dios me bendijo, vamos a decir, a causa de mi madre. Pues está bien, mi madre de repente falleció de una enfermedad, mi madre sufrió, mi madre esto, pero ¿qué es mayor? ¿El sufrimiento que ella tuvo o es mayor todas las vidas que ella bendijo, todas las cosas que ella hizo por Dios, todas las personas que ella trajo a Cristo, todas las personas que ella aconsejó, todas las personas? Pero si yo me centro en solo hacer preguntas del por qué, me pierdo todo. Me pierdo.
Y en la vida hay tantas cosas negativas y malas que tenemos para preguntar y no acabar. Pero adivina qué, Dios no nos va a contestar nada. Y Dios dirá, hijo, en vez de tú centrarte, ¿no? En vez de pensar en las cosas buenas que yo hago, te pones a pensar en esas otras cosas. Como me mandaron un video ahora, un hermano, hay un payasito que es cristiano y él cuenta esta historia, ¿no? Dice que un hombre empieza a darle el problema de respiración, empieza a tener problemas de respiración, así que se lo llevan al hospital y lo internan inmediatamente y le ponen un tanque de oxígeno, ¿no? Le ponen un tanque de oxígeno para poder superar, porque le faltaba aire, no podía respirar. Y, y se recupera, ¿no? Al día siguiente el oxígeno llega a hacerlo recuperar y se recupera al día siguiente. Así que cuando va a salir del hospital pasa, ¿no? Para pagar lo que cosa y dice, ¿y cuánto tengo que pagar, señor, por una noche que le hemos puesto oxígeno? Nomás que usted se ha recuperado son $200. Y él dice, ¿$200? Sí, señor, pero no se preocupe, de repente podemos darle facilidad de que lo pague, de repente podemos, no sé si le parece mucho, ¿cuál es el problema? No, dice, no me parece mucho, está bien y tengo para pagarlo, pero si por una noche de oxígeno tengo que pagar $200, ¿cuánto no le deberé a Dios por todos los años de oxígeno que Él me ha dado gratis? ¿Mm? ¿Cierto, verdad? Cierto, la gente está pagando por oxígeno, la gente está sufriendo para sufrir, pero ¿cuántos, como decía él, no, nos despertamos y le damos gracias a Dios? Le damos gracias a Dios por la salud, por el oxígeno que tenemos, que no tenemos que pagar. ¿Cuántos días son? Son 365 días por año. Yo lo multiplico, ya casi voy a cumplir 51 años. No sé cuántos días son de salud. No sé cuánto le debería a Dios, ¿no? Cuántos balones de oxígeno me he tragado, no he respirado. No hay forma. Sin embargo, podría centrarme, ¿no? en las cosas negativas. Y como decía David, que era un hombre conforme al corazón de Dios, hace algo diferente. Primero, en el versículo 6 de 1 Samuel 30, volvemos a repetir, dice, y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David se fortaleció en Jehová, su Dios, dice. Mas David se fortaleció en Jehová, su Dios. ¿Y de qué nos habla esta parte de este hombre conforme al corazón de Dios? Que él sabe que antes de solucionar cualquier problema externo, él tiene que solucionar el problema interno, el cual es su corazón. Su corazón tiene que estar sano. Antes de buscar cualquier solución, él interiormente tiene que estar bien. ¿Y cómo estaba? Angustiado, triste, cabizbajo por todo lo que le iba a pasar, pero a pesar de eso, Dios le daba a él la facultad de poder tratar con su corazón. ¿Y qué necesitaba su corazón? Fortaleza. Y él se fortaleció en Dios. Yo me preguntaba la otra vez, porque yo estaba pensando en esto, ¿no? Por ejemplo, estamos con lo del COVID y toda esta cuestión. Y dicen, ¿no? Que si tú tienes un buen sistema inmune, el virus va a venir, pero tu cuerpo va a reaccionar bien y tu cuerpo va a atacar y puede ser que tengas algunos síntomas, pero puedes superarlo. Hay que fortalecer el sistema inmune, ¿no? Y otros dicen, mira, sabes que si tú tienes un mal sistema inmune, viene el virus y arrasa contigo y destruye, ¿no? El virus es el mismo. El problema es la salud. El problema es cómo estamos por dentro.
Y todos nosotros sabemos que Dios hizo el cuerpo, esta carne, con una inteligencia de estar regenerándose y sanándose ella misma por dentro, ¿no? Si hay un corte, la sangre inmediatamente manda todo lo que tiene que mandar para que no haya infección, para que haya cicatrización por dentro también. El sistema, el cuerpo, el sistema es de defensa, es de curación, es de sanidad. O sea, Dios lo ha hecho así al cuerpo, ¿verdad? Y mi pregunta es, ¿no habrá hecho Dios lo mismo con nuestra alma y con nuestro espíritu? Si la reacción de mi cuerpo ante lo mal, ante lo negativo es sanarse y curarse, Dios no habrá hecho también mi alma y mi espíritu con esa reacción de que pueda yo también detectar cuando no estoy bien, pero no quedarme ahí, no decir, mueran todos ustedes ingratos por lo que me están haciendo. No despertó David y dijo, wow, no, hay algo que yo tengo que hacer, tengo que defenderme espiritualmente. No puedo dejar que mi corazón se agobie, no puedo dejar que mi corazón, a pesar que esté sintiendo esto, sea derrotado por esto. Y así como mi cuerpo responde a lo que le hace daño, tengo que responder. Mi alma y mi espíritu, tengo que responder ante lo que le ataca. Esa tristeza que estaba sintiendo David, esa depresión que estaba sintiendo, esa angustia, esa confusión. Lamentablemente, la ciencia ha relegado la solución a estos sentimientos a pastillas, a tratamientos o a que cambie la situación. Pero nosotros tenemos a Dios. Según yo leo en la palabra, nada había cambiado hasta ese momento, pero David reaccionó y dice, se fortaleció en Dios. En el Nuevo Testamento el apóstol Juan lo escribe de esta forma, dice, pues todo hijo de Dios vence a este mundo de maldad. Y logramos esa victoria por medio de nuestra fe. Logramos esa victoria por medio de nuestra fe. Mientras los demás buscaban culpables, David se concentró en su fe y dijo, no, yo tengo que vencer a este mundo. Yo no voy a dejar que este mundo me venza a mí. Hermano, en este mundo hay suficientes cosas para deprimir al más bravo de los bravos, para deprimir, angustiar al más valiente. Y como leí al principio, para que la gente esté pensando en suicidarse solamente y que digamos quizás como Job, ay, ¿por qué he nacido? La vida no vale de nada. Hay suficientes cosas, pero yo no sé cómo tú tienes que hacerlo, cómo yo tengo que hacerlo, pero dice que tenemos algo que vence a la maldad de este mundo y esa es nuestra fe. ¿Mm? Quizá suena ilógico, ¿verdad? Lo que este hombre conforme al corazón de Dios hizo, pero eso fue lo que él sintió hacer. ¿Qué tengo que hacer? Fortalecerme en Dios. Fortalecerme en Dios. Y fíjate que no dice que Dios vino y lo fortaleció, dice que él se fortaleció en Dios. Y empezaba diciendo que el ejemplo más grande de todo esto es Jesús, ¿verdad? El ejemplo más grande de todo esto es nuestro Señor. Y ahí en ese huerto, cuando Él dice, acompáñenme por favor a orar, dice, porque mi alma está muy triste hasta la muerte. Dice que Él fue y oró, le pidió al Padre si era posible, era un momento de angustia, pero al hacer esto dice que Él fue fortalecido y Él se levantó y dijo, vamos ya, que se acerca el que me entrega. Y fue a la cruz. Si yo hubiera ido a la cruz con sentimientos humanos, hermanos, ¿te imaginas los sentimientos humanos de un hombre que está yendo a la cruz por causa de otro? Por culpa de estos pecadores, por culpa de esta gente.
este dolor que estoy sintiendo es por culpa, si ellos no se hubieran pecado, y hubiera llegado hasta Adán. ¿Por qué Adán pecó? Hubiera estado lleno de preguntas. ¿Por qué han pecado? ¿Por qué nadie se compadece de mí? ¿Por qué la gente no se da cuenta? ¿Por qué me están matando? ¿Y por qué el Padre me envió? ¿Y por qué tuve que nacer aquí? ¿Y por qué fui pobre? ¿Y por qué me tuve que ir a vivir a Egipto de niño? ¿Y por qué de ahí me trajeron de Egipto cuando estaba muy bien y ya tenía amigos? Empezaba a hacer preguntas que Jesús hubiera hecho preguntas que Dios lamentablemente no hubiera contestado. Pero Jesús no lo hizo porque es nuestro ejemplo. ¿Y sabes qué? Por él haber primero separado ese tiempo para cuidar de su corazón e ir a orar, dice la palabra que él fue a la cruz por el gozo puesto delante de él. Eso dice en Hebreos, que Jesús no fue a la cruz odiando a la gente porque lo estaban matando o echando la culpa a la gente porque lo estaban matando. Dice que fue por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. Eso es lo que dicen las escrituras. Así que hermano, no tienes que buscar a izquierda, a derecha. Tu situación tiene una salida y se llama Jesús. Jesús es nuestra salida a cualquier situación que estamos afrontando. Que Dios te bendiga.